Esto es Morecat Noticias Sud, lo que pasa en la iglesia y por qué importa. Bienvenidos. En las noticias Sud de esta semana, un templo fue rodeado por incendios y una polémica del Pentágono de Estados Unidos, quien declaró que la Iglesia de Jesucristo no es cristiana. Esta semana tenemos dos noticias muy diferentes que captaron la atención de miles de santos de los últimos días alrededor del mundo. La primera ocurrió en medio de una emergencia natural que puso a prueba la fe, la esperanza de la comunidad entera. Y la segunda abrió una conversación nacional sobre identidad religiosa, libertad de creencias y lo que significa realmente seguir a Jesucristo. Empecemos. Pues bien, un templo es rodeado por incendios. En los últimos días, fuertes incendios forestales afectaron distintas zonas de Estados Unidos, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares y generando preocupación por edificios, comunidades y lugares históricos. Ahora, entre las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, una llamó especialmente la atención de los miembros de la iglesia, pues se trataba de un templo rodeado por densas columnas de humo, mientras estas llamas avanzaban peligrosamente cerca de la propiedad. Según se reportó, la situación generó preocupación inmediata entre los miembros locales, quienes observaron con angustia cómo el fuego se acercaba cada vez más a la zona. Durante horas existió incertidumbre y se preguntaron si resultaría afectado el templo, si sería necesario cerrar las instalaciones o si podrían las llamas alcanzar la propiedad. Las autoridades locales trabajaron intensamente para contener el incendio, mientras los residentes de la zona seguían las actualizaciones minuto a minuto. Afortunadamente, para todos nosotros, el templo no sufrió daños graves y permaneció protegido a pesar de la cercanía del fuego. La noticia fue recibida con alivio por los miembros de la iglesia y muchas personas de la comunidad que habían seguido de cerca la emergencia. Ahora, creo que más allá de la estructura física, esta historia provocó algo bastante interesante, pues muchos miembros comenzaron a compartir reflexiones sobre el simbolismo de ver un templo en medio de una situación tan difícil. Porque aunque los templos están construidos con piedra, acero y concreto, para los santos de los últimos días representan algo mucho más profundo. Representan convenios, representan familias eternas, representan esperanza, representan la presencia del Señor aquí en la tierra. Y quizás por eso estas imágenes impactaron tanto, no porque un edificio estuviera rodeado por humo, sino porque recordaron a muchos que incluso las tormentas llegan a nuestra vida y el Señor sigue siendo un refugio seguro. Y si somos honestos, queridos amigos y hermanos, todos enfrentamos incendios de algún tipo. Algunos enfrentan enfermedades, otros enfrentan pérdidas, otros atraviesan problemas económicos y algunos luchan con deudas, ansiedad o desafíos familiares. Y en esos momentos el Evangelio puede convertirse en ese lugar seguro donde encontramos paz. Los incendios eventualmente se apagan, las pruebas eventualmente pasan, pero los convenios con Dios permanecen. Ahora vamos con las noticias internacionales, pues el Pentágono de Estados Unidos declaró que la Iglesia de Jesucristo no es cristiana. Ahora ronda una pregunta que para millones de santos de los últimos días tiene una respuesta bastante sencilla. ¿Es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días una iglesia cristiana? Bueno, el Pentágono excluye a la iglesia de la categoría de iglesias cristianas. Una reciente decisión administrativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos generó sorpresa, preocupación y una rápida reacción tanto de líderes políticos como de los miembros de la iglesia alrededor de todo el mundo. Comenzó cuando el Pentágono anunció una simplificación de sus registros de afiliación religiosa para el personal militar. La intención, según explicaron, era reducir más de 200 categorías religiosas a solamente 31, facilitando así el trabajo de los capellanes y la recopilación de datos dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando se publicó la nueva clasificación, algunos observaron y notaron algo llamativo. Mientras bautistas, metodistas, luterianos, presbiterianos, católicos, pentecostenses y evangélicos aparecían agrupados bajo la categoría de iglesias cristianas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aparecía separada de esa clasificación. Y la reacción
fue inmediata, pues los senadores de Utah, Mike Lee y John Curtis, cuestionaron públicamente la decisión. Ambos señalaron que la clasificación no refleja adecuadamente las creencias de millones de santos de los últimos días alrededor del mundo. Particularmente, el senador Curtis expresó que los santos de los últimos días son inequívocamente cristianos y recordó que basta con observar el nombre mismo de la iglesia para entender quién está en el centro de nuestra fe. Eso abrió una conversación interesante, porque para los santos de los últimos días la pregunta no es nueva. Durante décadas algunas personas han cuestionado si la iglesia debe ser considerada cristiana debido a diferentes doctrinas relacionadas con la naturaleza de Dios, la revelación continua o la aceptación del Libro de Mormón junto con la Biblia. Sin embargo, la perspectiva de la iglesia y la respuesta siempre ha sido clara. Jesucristo es el centro de todo lo que hacemos. Los miembros creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos en su expiación, creemos en su resurrección y creemos que solo mediante Él podemos obtener la salvación. Y procuramos seguir su ejemplo cada día. De hecho, el sitio oficial de la iglesia declara que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia cristiana y una restauración de la iglesia original establecida por Jesucristo durante su ministerio terrenal. Ahora, la historia no termina allí, pues tras varios días de cuestionamientos públicos, el Departamento de Defensa revisó la situación y emitió una declaración. Según explicó el Pentágono, la lista inicial contenía elementos redundantes innecesarios que posteriormente fueron corregidos. La solución fue reorganizar las afiliaciones religiosas para que cada grupo apareciera identificado con su propia denominación, eliminando la clasificación general que había provocado la controversia. Así que de esta manera el Departamento de Defensa afirmó que nunca tuvo la intención de definir qué religiones son o no cristianas ni de intervenir en debates doctrinales. La medida ayudó a disminuir rápidamente la polémica, pero la conversación dejó una enseñanza muy importante. Así que al observar estas dos noticias juntas encontramos una enseñanza poderosa. En la primera noticia vimos un templo rodeado por fuego, permaneciendo firme en medio de la incertidumbre. Y en esta segunda noticia vemos a la iglesia en medio de una controversia pública relacionada con su identidad cristiana. Dos situaciones completamente diferentes y, sin embargo, ambas apuntan a la misma verdad. Las circunstancias cambian, las noticias cambian, las instituciones cambian, pero Jesucristo permanece. Cuando llegan los incendios de la vida, Él es nuestro refugio. Y cuando surgen preguntas sobre quiénes somos, Él es nuestra identidad. Y cuando el mundo intenta definirnos de distintas maneras, podemos recordar que nuestro mayor título no es cultural, no es político ni administrativo. Así que es ser discípulos de Jesucristo. Y esa es una identidad que nadie puede quitarnos. Muy bien, hemos terminado por hoy nuestra emisión de Noticias Sud. Como siempre te invitamos a que respetuosamente dejes en los comentarios cuál de estas dos noticias te llamó más la atención y qué reflexión te deja lo que hemos escuchado el día de hoy. Como siempre te invitamos a que puedas seguirnos aquí en nuestro canal de Morecat para esta y todas las noticias de nuestra iglesia. Además de eso, compartimos contigo mensajes de fe que fortalecen la fe. No te pierdas este canal, suscríbete aquí abajo. No siendo más, terminamos por hoy en Morecat Noticias Sud, conectando lo que vivimos con lo que creemos. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de Morecat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.